Buenos días. Vamos a revisar el tema de lupus temprano. Realmente uno se pregunta por qué es importante el diagnóstico y podría ser temprano y podría ser una pregunta de perogrullo. En realidad, en lupus no hay una ventana de oportunidad identificada. No hay una ventana como el artritis reumatoide que le diga a uno cómo se evita el daño. Sin embargo, los estudios que hay tempranos muestran que si el diagnóstico se hace en los primeros 6 meses, hay menos afectación de la calidad de vida a largo plazo, hay menos daño de órganos y hay menos mortalidad. Sin embargo, el retardo diagnóstico sigue siendo cercano a 2 años, algo similar a lo que se veía a principios de este siglo. Y si miramos qué tal se desempeñan los criterios clasificatorios de los pacientes tempranos, fíjense ustedes, en este estudio muestra que todavía nos quedan 9% de pacientes, 11% de pacientes sin diagnosticar y nos queda 8% de pacientes que son diagnosticados en forma equívoca o de forma errónea. Este artículo me parece a mí que toca ese punto de una manera verdaderamente excepcional. Ellos comienzan diciendo que en realidad el diagnóstico se hace mucho más temprano ahora en los últimos años y que hay una diferencia significativa entre el año 2000 y esta fecha. Sin embargo, fíjense cuando identificamos década a década, como antes entre el 80 y el 89 se disminuyó significativamente, probablemente por el desarrollo de los anticuerpos antinucleares, en la década siguiente también, probablemente por el mejor entendimiento de la inmunopatogénesis y de la fitopatología del lupus, pero después de ahí no ha ocurrido alguna cosa que llame la atención sobre acortar ese proceso, ese tiempo de diagnóstico. Se pregunta uno, ¿cuándo comienza el lupus? Entonces tenemos que la susceptibilidad genética determina dos cosas grandes. Es una herencia primordialmente poligénica, excepto en los niños que tienen el lupus monogénico, pero en realidad estos problemas inducen dos tipos de cosas. Inhibición a la depuración de cuerpos apoptóticos, probablemente hay un aumento en la producción de cuerpos apoptóticos y hay una respuesta inmune aberrante a todos los autoantígenos que se expresan en ese proceso de apoptosis. Si tenemos esa base genética y hay un trigger ambiental, probablemente del virus de Epstein-Barr, la luz ultravioleta, etcétera, que induzca la producción de autoanticuerpos y anticuerpos contra ese trigger y haga una reacción cruzada con todos esos cuerpos apoptóticos y moléculas que se expresan, mediante un fenómeno de expansión de epitopes terminan produciéndose anticuerpos. Sabemos que hay una hiperactividad de los receptores tipo TOL, probablemente por virus o por complejos inmunes DNA o RNA, y hay un aumento en la producción de autoanticuerpos. Esto determina que el sistema inmune se estimule, que hay una perpetuación en la producción de esos autoanticuerpos y venga la enfermedad. Entonces, tenemos una base de patogénica, pero realmente, ¿qué es lo que pasa desde que se generan los anticuerpos y se expresa clínicamente la enfermedad? Y en ese periodo es cuando están los mecanismos de daño tisular mediados por anticuerpos desarrollando la enfermedad. Y el modelo como más conocido es el modelo de la nefritis lúpica, en la cual hay un inicio con depósito de complejos inmunes en la membrana basal glomerular, viene una nefritis lúpica silenciosa, asintomática, histológicamente normal, pero con depósitos inmunes en la microscopía electrónica, y posteriormente hay un proceso pues, de perpetuación inflamatoria y un daño irreversible. Algo similar se presenta también en la piel con el fenómeno de la banda lúpica. Entonces todo parece indicar que el comienzo de la patología del lupus empieza con el depósito de complejos inmunes. Y traen los autores esta gráfica que me parece bien interesante. Ellos proponen que unos 5 o 6 años antes del comienzo de la enfermedad clínica comienza un proceso inmune, después viene un proceso fisiopatológico donde se desarrolla todo esto que acabamos de nombrar y un periodo de enfermedad subclínica. Posteriormente seguiría el comienzo de la enfermedad clínica, pero en los primeros años clasificaría como enfermedad indiferenciada del tejido conectivo hasta que se cumplen criterios para llamar a estos pacientes lupus eritematoso sistémico. Entonces, hay unas manifestaciones específicas, hay una serie de autoanticuerpos y esto nos lleva a nosotros a un diagnóstico clínico de lupus. Pero vienen otras preguntas que quiero yo desarrollar con esta charla. ¿Cómo identificamos los pacientes de manera temprana? ¿Qué dicen las cohortes de inicio? ¿Será que los pacientes que tienen 4 criterios o más son diferentes de los pacientes con lupus, entre comillas, incompleto? ¿Cómo incide las características demográficas en la expresión de la enfermedad? Y una pregunta clave, el perfil de anticuerpos
al momento de que la enfermedad inicia, se asocian a desenlaces posteriores. Nosotros sabemos que hay unas asociaciones claras, pero ¿será que son predictivos? Vamos a mirar la literatura. Esta es la doctora Marianne Rose. Ella tiene dos cosas importantes en la historia de esta enfermedad. Ella fue la primera mujer presidenta de la entonces Asociación Americana de Reumatología. Pero más importante que eso fue que ella escribió el primer libro de lupus y comparaba a los pacientes antes de los esteroides, antes de 1950, con los pacientes después, y ve claramente que las cohortes siempre comienzan de la misma manera. Ahora lo vamos a ver, cohortes muy modernas, el lupus sigue debutando de la misma manera siempre. Recientemente aparece este artículo que me pareció genial porque nos habla del viaje que tienen los pacientes desde el momento de que empiezan a consultar hasta el diagnóstico. Se trata de una cohorte griega, que son pacientes caucásicos diagnosticados con base en la clínica y criterios, la mayoría mujeres. Fíjense que es una cohorte que más o menos representa lo que es la realidad de esta enfermedad. Las 2/3 partes diagnosticados entre los 17 y 50 años y el resto en los extremos. Y eso vamos a ver poco a poco cómo esos extremos de la vida determinan diferentes. Entonces, fíjense cómo comienza esta enfermedad. Desde el primer momento hasta al momento previo al diagnóstico, o en las dos cosas, la manifestación más frecuente es articular, tal como lo describía Rose en los años 50. Siempre osteoarticular. En segundo lugar vienen las manifestaciones mucocutáneas, cualquiera de ellas, las específicas. Y tercero, las hematológicas y las constitucionales. Eso lo vimos con el doctor Carlos Jaime Velázquez cuando era estudiante, cuando tratamos de hacer una cohorte clínica que describía a los pacientes de acá en comparación con la cohorte Eurolupus, que era la que estaba de moda. Y realmente veíamos que es lo mismo, se comportan de esas tres maneras: osteoarticulares, mucocutáneas y constitucionales. Y este es el viaje que ellos proponen, desde que comienzan los síntomas hasta que el paciente llega al diagnóstico. Entonces, lo más interesante, los pacientes consultan temprano. En ese país no van al médico general en forma obligatoria. Entonces, miren que los pacientes van primero a varias especialidades y lo más importante, solamente el 9% de los pacientes que van a la primera especialidad salen con diagnóstico de lupus. Y en promedio los pacientes necesitan consultar a 3 especialidades para llegar al diagnóstico de la enfermedad, lo que realmente es bastante triste. Y solamente uno de cada 4 termina haciéndose el diagnóstico en los primeros 6 meses. La mayoría se tardan más de un año, más de la mitad de ellos se tarda más de un año para llegar al diagnóstico. Y hay una diferencia clara en los grupos etarios. ¿Cierto? Los pacientes con más de 50 años hay un retardo significativo del diagnóstico. Lo mismo en los pacientes menores de 30 años hay un diagnóstico mucho más rápido en comparación con el grupo intermedio. Pero ¿cuáles eran los factores que determinaban ese retardo? Hay dos cosas que fueron sorprendentes cuando miramos esta cohorte. El primero era la edad del diagnóstico, ¿cierto? Ya eso es claro, que los pacientes de edad tardía, eso indica retardo. El segundo era aquellos pacientes que su primera consulta era con el ortopedista. Eso aumentaba 5 veces la probabilidad de que el diagnóstico fuera tardío. Pero hubo dos cosas muy llamativas ahí, y era que la presencia de ras fotosensible y de úlceras orales se asociaban al retardo del diagnóstico. Y ellos lo consideran de la siguiente manera: si se definieran como úlceras clásicas palatinas, esto no ocurriría. Pero ahora muchas de las úlceras que son consideradas lúpicas, que hacen parte, pues, digamos, de lesiones aftosas, son confundidas con aftosis recurrente benigna, etc. Y el ras malar, dicen ellos que realmente hay muchos médicos que no son capaces de identificarlo porque no es el ras maculopapular clásico descamativo, sino que puede ser una lesión macular y que eso genere retardo en el diagnóstico. Muy bien. ¿Qué quedaba claro ahí desde el punto de vista pronóstico? El retardo diagnóstico duplicaba la probabilidad de que el paciente tuviera daño de órgano desde el primer año. Y una diferencia importante, fíjense, 19.3 versus 9% de los que se hizo el diagnóstico tardío o temprano tenían daño al momento del diagnóstico. De manera que ese era un indicador pronóstico. Bueno, en el desarrollo de los criterios de 2019, aparte del ejercicio Delphi, se le pidió al desarrollo de una cohorte de la vida real que ayudara a estos criterios. Esta cohorte es italiana,
principalmente europea, pero incluye un centro en Latinoamérica, un centro en Brasil que incluyó 50 pacientes, con 3 objetivos: evaluar las características del lupus temprano en comparación con pacientes que parecían lupus pero que no lo eran, identificar cómo comienza la enfermedad e informar a los criterios de un lado. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron un grupo de pacientes que eran remitidos por un posible lupus. El primer grupo eran los que sí se les demostró, el segundo grupo eran los que no, enfermedades hematológicas, otras del tejido conectivo, artritis reumatoide, autoinmunidad monoorgánica con ANA positivo, fibromialgia, etcétera, y se van a mirar realmente las diferencias. Entonces, los datos demográficos, no me voy a detener en esto, los datos demográficos no ayudaron a diferenciar entre lupus y los mimics de esta enfermedad. Y miren ustedes en esta tablita cuáles fueron las manifestaciones más frecuentes. De nuevo, lo de siempre: fiebre, pérdida de peso, o sea, síntomas constitucionales, eritema malar, fotosensibilidad, úlceras orales, alopecia, en segundo lugar la mucocutánea, y artritis inflamatoria en más de la mitad de los pacientes. Entonces, esa corte, que es una corte bastante nueva, nos sigue mostrando que esa es la forma de inicio de la enfermedad. ¿Qué manifestaciones fueron más frecuentes en las enfermedades que simulan lupus? Entonces estaba la fatiga, las artralgias no inflamatorias, los síntomas secos, disfagia y brotes cutáneos que no eran específicos de la enfermedad. Cuando van a hacer el análisis, bueno, desde el punto de vista serológico, los anticuerpos que eran más marcadores eran anti-DNA y anti-SM, fueron los que tuvieron la mayor asociación con que realmente fueron lupus y no un imitador de la enfermedad. Entonces, ¿cómo proponen ellos que diferenciemos desde el punto de vista temprano y con la estadística de este estudio los mimics de lupus? Entonces, fíjense ustedes, en el eritema malar tenía un OR casi 14 veces mayor entre los lúpicos que los que no eran lúpicos. Entonces, el eritema malar era uno de los principales diferenciadores. En segundo lugar, el compromiso renal, especialmente si tenían edemas periféricos y si tenían hipertensión arterial. El tercer grupo de manifestaciones importantes eran la serositis y el otro era la de la artritis inflamatoria. Y las manifestaciones que estadísticamente se asociaban a que la probabilidad era que no fuera lupus eran una fatiga muy específica, artralgia no inflamatoria, los síntomas secos y los brotes que no eran característicos de la enfermedad. Durante ese proceso de desarrollo de los criterios, ellos recibieron una propuesta y era evaluar cuál era el punto de vista de los pacientes. Y para eso entonces decidieron incluir el concepto de una cohorte alemana. Es una cohorte, perdón aquí, sí, es una cohorte vieja, es una cohorte que en promedio tenía 17 años de enfermedad, pero era una cohorte de personas con un nivel educativo alto que consideraban que el diagnóstico de lupus había sido marcador para ellos en la vida y que consideraban que probablemente tenían un recuerdo importante de la enfermedad. Si vemos las características demográficas y serológicas de esa cohorte, se puede considerar que hay una validez de contenido de esta cohorte en comparación con lo que son las cohortes, digamos, más nuevas, ¿cierto? Entonces, miren las manifestaciones que los pacientes recuerdan como iniciales: compromiso articular, compromiso de piel, compromiso renal. Son los 3 más frecuentes que ellos recuerdan como compromiso clínico de su enfermedad. Y los síntomas que ellos relacionan con el lupus desde antes hasta el momento del diagnóstico: fatiga, dolor articular, fotosensibilidad, brote cutáneo. Si ellos siguen recordando esos 3 grupos de síntomas como los marcadores del comienzo del lupus. Miremos cómo se comportan algunas cohortes de diferentes países. Esta es una cohorte italiana, el lupus de inicio temprano. Son pacientes que tienen menos de un año del diagnóstico. La parte demográfica es similar a la nuestra: comienzo de los síntomas, el momento del diagnóstico. Fíjense el retardo, casi 2 años de retardo en el diagnóstico en los pacientes estos que se supone tienen un sistema de salud que es poderoso. Y esta es la frecuencia desde el comienzo hasta el desarrollo de los 4 criterios. Entonces, la más frecuente fue la presencia de anticuerpos antinucleares, después anti-SM, anti-DNA, y de los clínicos, entonces volvamos a lo de siempre: artritis hematológica, rash malar
y son como los criterios, digamos, ACR en 1997 que más frecuentemente recuerdan esos pacientes. Ahora, hablando de manifestaciones clínicas inmunológicas, criterio y no criterio, entonces las musculoesqueléticas, las mucocutáneas, constitucionales y hematológicas son las más frecuentes. Y ellos recuerdan que más o menos la cuarta parte tenía compromiso renal. Todos tenían anticuerpos antinucleares positivos, pero en esa cohorte hubo dos cosas llamativas que eran anti-DNA y complemento bajo, eran como los marcadores que ellos consideraban que más temprano nos podían ayudar. Bueno, hay dos cohortes españoles que yo traigo como referencia. La primera es esta. Me parece muy interesante porque es un estudio longitudinal que incluye un número muy grande de pacientes y que son seguidos de una manera muy estricta en los departamentos de medicina interna. Probablemente son pacientes, digamos, más de la vida real que los que recibimos en los hospitales de alta revisión. Entonces, el diagnóstico es un poco más tarde que nosotros. Los pacientes eran todos caucásicos. Ellos no expresan el tiempo entre el primer síntoma y el diagnóstico. Y miren los criterios de estos. Los criterios inmunológicos, casi todos antinucleares, las 2/3 partes anticuerpos anti-DNA. De los clínicos, el más frecuente la artritis, seguido por las manifestaciones mucocutáneas. Y de las manifestaciones de laboratorio, leucopenia y linfopenia como las más importantes, y la cuarta parte de los pacientes debutaron o tenían desde el principio compromiso de tipo renal. Manifestaciones más frecuentes presentadas hasta la primera visita: dolor articular, artritis, mucocutáneas. De laboratorio, entonces sería la leucopenia y la linfopenia, y ya las otras manifestaciones vienen siendo como menos frecuentes. Es una corte que nos sigue mostrando que realmente en esa población los pacientes siguen teniendo un comportamiento similar. Llamativo, para recalcar en la presencia de los autoanticuerpos, llamativo que solamente los títulos de anticuerpos antifosfolípidos en general eran títulos bajitos. Fíjense que solo el 34% tenían anticardiolipina, IgG o IgM, pero la mayoría eran títulos bajos. El porcentaje de títulos moderados a altos era inferior al 15% en ambos casos. O sea, teóricamente ahí no cumpliría criterio para anticuerpos antifosfolípidos. Muy bien. Esta cohorte también de la Sociedad Española de Reumatología, lo que se quiere preguntar es si los pacientes que cumplen 4 criterios o más son diferentes a los pacientes que cumplen solamente 3 criterios de lupus. Ahí hay un par de cosas en la parte demográfica. Simplemente la más llamativa es que la edad diagnóstico es más temprana en los pacientes con lupus que en los pacientes que tienen solamente 3 criterios. Y el retardo del diagnóstico es similar. Son las dos cosas llamativas. Aunque la estadística diga que hay diferencia, realmente la distancia o la diferencia entre el diagnóstico entre unos y otros es solo de 2 meses. Pero fíjese esto, todas las manifestaciones criterios son más frecuentes en los que cumplen 4 que en los que cumplen 3. Eso tiene lógica. Pero en ambos grupos, el eritema malar, las úlceras orales, los desórdenes renales, eran frecuentes y eran los 3 que mostraban mayor diferencia entre lupus completo y lupus incompleto. Entonces, los pacientes que tienen solamente 3 criterios se manifiestan de una manera probablemente más oligosintomática que los pacientes que tienen criterios completos. ¿Y eso realmente qué importancia tiene? Tiene importancia pronóstica. Ellos lo evalúan de esta manera. El índice de multimorbilidad de Charlson fue igual, pero los pacientes que tenían lupus completo, entre comillas, tenían más actividad medida por SLEDAI, tenían más daño de órganos medido por el SDI de SLIC, y tenían más discapacidad medida por el índice de CAS, que es un índice de desempeño en la vida diaria. Y desde el punto de vista de desenlace realmente duro, uno miraría lo siguiente, ¿cierto? La hospitalización, 2 veces más frecuente en los pacientes con 4 criterios. Las muertes también. La edad al morir es menor, mueren más jóvenes los pacientes con 4 criterios que nosotros. Y la probabilidad de tener lupus refractario también lo es. Sin embargo, miren en el tercer renglón que la mortalidad asociada a lupus o atribuida a lupus no fue diferente entre los dos grupos. Entonces, tener entre comillas lupus incompleto no es que sea una enfermedad benigna, aunque la otra forma sea realmente más grave. Bueno, este artículo me pareció interesante
porque quieren mirar qué factores le dicen a uno que un paciente con púrpura trombocitopénica idiopática va a desarrollar un lupus. Entonces ya sabemos pues que esa púrpura puede preceder el diagnóstico de lupus por varios años. Hay un estudio chino reciente que dice que esos pacientes tienen 26 veces más riesgo. Entonces lo que hacen estos autores es tomar los pacientes que tuvieron con púrpura trombocitopénica idiopática durante 20 años, que tenían menos de 100.000 plaquetas, sin otras causas, todos con aspirado biopsia y todos con anticuerpos antinucleares. Y querían mirar realmente qué era lo que pasaba. Entonces miren lo que encuentran ellos acá. 130 pacientes, 10 desarrollaron lupus, 120 no. Entonces, los pacientes que desarrollaron lupus eran más jóvenes al momento de la trombocitopenia, 31 de esos 53 años. El sangrado en piel era más frecuente, el sangrado mucoso era más frecuente, tenían más linfopenia, tenían más anemia y mayor probabilidad de tener anticuerpos antinucleares de 1 en 160 hacia arriba. Y cuando ellos miran el análisis multivariante, ellos encuentran que tener menos de 40 años aumenta el OR 6 veces, tener el sangrado visceral y tener los anticuerpos. Entonces, esos son los 3 grupos de pacientes que tenemos que vigilar con la mayor probabilidad de que desarrolle el lupus en la evolución de la púrpura trombocitopénica idiopática. Ahora, ¿qué pasa con las características demográficas y la presentación de la enfermedad? El lupus de inicio tardío, esta es la primera cohorte que quiero traer. Esta es sacada de la cohorte Lumina, donde ellos tienen 73 pacientes con lupus tardío y 144 con lupus temprano. Entonces, ¿qué les llama la atención realmente ahí? Los pacientes con lupus temprano, los con lupus tardío, debutaron más con manifestaciones neurológicas, más con manifestaciones pulmonares, menos con manifestaciones renales, con menos actividad lúpica marcada por el SLAM, que es el que ellos utilizan ahí, pero tienen más mortalidad y tienen más daño de órgano al terminar el estudio. Entonces, ellos veían eso, son pacientes que tienen un debut diferente, pero que tienen un pronóstico realmente ominoso, no se trata de un lupus benigno. Y aquí está la estadística. Las manifestaciones neurológicas fueron 2 veces más frecuentes, la actividad lúpica fue significativamente menor, el daño de órganos, fíjense, fue 3 veces más probable en los pacientes con lupus tardío. Y miren el último renglón, 33 veces la mortalidad en los pacientes con lupus tardío que en los pacientes con lupus temprano. Unos años después, en la cohorte Gladel evalúan lo mismo y parten de una base teórica de que los pacientes que se diagnostican tarde tienen un comportamiento clínico diferente. Entonces, son unas formas entre comillas típicas. Tienen comienzo insidioso, menos activo, menos compromiso de órgano mayor al principio, ¿cierto? Con un inicio polimiálgico, porque confunden con polimialgia reumática y con síntomas secos, lo que lo hace confundir con síndrome de Sjögren. Entonces ellos se van a mirar realmente qué diferencia hay en esos pacientes en los latinoamericanos. Y eso es lo que me parece importante, ¿cierto? En los pacientes latinoamericanos entonces encuentran que las manifestaciones oculares, keratoconjuntivitis, cataratas, xerostomía, etcétera, y las manifestaciones pulmonares son más frecuentes que en los pacientes de lupus temprano. Pero en los pacientes estos tardíos, las manifestaciones que nosotros llamamos clásicas de lupus son menos frecuentes. Eritema malar, fotosensibilidad, compromiso renal, etcétera. Entonces eso marcaba una diferencia realmente importante en el debut. Y cuando toman 2 desenlaces duros para mirar, entonces fíjense, daño en la última visita de cualquier tipo de daño fue 22 veces más frecuente en los pacientes con lupus tardío y la mortalidad fue 10 veces más frecuente en esos pacientes. De modo que la demografía en ese sentido también cambia la forma de debut y la evolución. ¿Qué pasa con los niños? Esta es una cohorte publicada en la Revista Colombiana de Reumatología hace muchos años, que a mí me gusta mucho referenciar porque nos está hablando de los niños de acá de la ciudad. Es una cohorte de la Universidad de Antioquia, son 56 niños. Realmente el debut clínico de ellos fue muy similar al de los adultos, pero hay unas diferencias que hay que recalcar. Fíjense que el 60% de los niños tenían adenomegalias al momento del diagnóstico y durante la evolución seguían siendo muy frecuentes. Entonces ellos analizan la parte hematológica y le llama la atención. 60% adenomegalias, 30% hepatomegalia y 16% esplenomegalia.
Cuando uno revisa la literatura, el lupus infantil y el lupus juvenil tiene más frecuencia de poliadenopatía y un comienzo mononucleósico que podría confundirnos cuando estamos enfocando esos pacientes, no solamente en niños, sino también en adolescentes. Posteriormente, ellos evalúan ya en una población más grande el comportamiento de los niños en la cohorte Gladel, ya con un número más grande de pacientes. Entonces, fíjense que los niños tenían más fiebre, más eritema malar, úlceras orales, hemólisis, trombocitopenia, eran más enfermos que la población de adultos en Latinoamérica, en esa cohorte Gladel, pero tenían menos mialgias, menos síntomas secos, menos neuropatía y menos probabilidad de debutar con creatinina por encima de 1.5. Eventualmente tuvieron más compromiso renal en esta cohorte, pero en el debut tenía menos elevación de creatinina. De modo que ahí tenemos otros tips que nos ayudan a diferenciar esto. Ahora, ¿qué dice Gladel en cuanto a hombres y mujeres? Ellos básicamente encuentran que en la población de hombres eso al debut de la enfermedad tiene más síntomas constitucionales como fiebre, pérdida de peso y tenían menos frecuencia de convulsiones. Eso realmente no sé qué tan importante sea, dada que la frecuencia no es alta, pero sí debutan diferente. Los hombres debutan con más manifestaciones constitucionales que las mujeres y eventualmente tiene más daño de órganos, tiene más compromiso renal, etcétera, ¿cierto? Acumula más manifestaciones generales, más manifestaciones renales, cardiovasculares, requiere más inmunosupresores y las mujeres requieren o utiliza por lo menos más antimaláricos en la cohorte que los hombres. Bueno, la última pregunta que nos hacíamos era si tener autoanticuerpos positivos al debut nos daba algo para el pronóstico. Entonces, ellos en este estudio, que es otro estudio asiático, ellos toman todos los pacientes que fueron diagnosticados desde 2009 hasta 2019 y le hicieron un seguimiento hasta mínimo un año o hasta fines del 21 o hasta que tuvieran una primera recaída. Y querían mirar si el perfil de anticuerpos al debut hablaba del futuro. Miren cómo era la cohorte, exactamente igual ya lo vimos en europeo, ya lo vimos en una población mixta de pacientes españoles, en italianos, etcétera, y miren lo que ven en los asiáticos también. Debut con hematológica, mucocutáneas, musculoesqueléticas principalmente. O sea, son los tres sistemas que clásicamente hacen esto. Entonces se encuentran una tasa de recaída alta, 28 por cada 100 pacientes años, y eran la mitad eran graves, 14, la otra mitad eran leves o moderadas, y encuentran estas asociaciones. Tener anticuerpos anti-DNA o anticuerpos anti-SM al momento del diagnóstico predice la frecuencia de recaídas, se asocia con recaídas. Anti-DNA con recaídas graves y anticuerpos anti-SM con recaídas leves o moderadas durante la evolución. Aquí lo tenemos en estas curvas de Kaplan-Meier, la supervivencia libre de recaídas era menor en los pacientes, era menor sí, en los pacientes que eran doble seropositivos, que tenían los dos anticuerpos, era el riesgo de tener recaída era 2.34 veces mayor, recaídas graves, igual significativa la diferencia, casi 3 veces diferencia en cuanto al riesgo por HR. En la curva de Kaplan-Meier, las recaídas leves o moderadas no mostraron diferencia significativa, pero cuando hacen el análisis multivariante de la regresión de Cox y la muestran, casi 3 veces el riesgo de tener recaídas. Entonces, debutar con anti-DNA y con anti-SM positivo predice recaídas de cualquier característica posteriores. Muy bien. Este es el estudio español, regresando al estudio de la cohorte de los internistas. A uno ve estas tablas y le parece absolutamente lógico y que no dice nada, pero lo importante es que era la presencia de anticuerpo al momento del diagnóstico. Entonces, anti-DNA se asoció a mayor riesgo de nefritis lúpica, anemia inmunohemolítica en el tiempo. Antifosfolípido, pues la lógica era esperar que se asociara a trombosis y a niveles reticulares. RNP a fenómeno de Raynaud, ROILA a síntomas secos y dedos reticulares, y consumo de complementos se asoció a citopenias autoinmunes y a nefritis lúpica. O sea, son datos que tenemos que caracterizar desde el principio y que nos dan información pronóstica en los pacientes con LES. Muy bien. Por último, simplemente para concluir, tener en cuenta que el diagnóstico sigue siendo muy tarde, que tenemos que utilizar todos estos tips para acortar ese proceso.
que las manifestaciones osteoarticulares constitucionales y mucocutáneas siguen siendo las más frecuentes. La utilización de los criterios clasificatorios como diagnóstico es un error, especialmente en el lupus temprano. Considerar las modificaciones que dan en la expresión clínica, las características demográficas, tener en cuenta que hay algunas manifestaciones serológicas que son diferenciadoras de estas enfermedades, tener en cuenta que el lupus con 3 criterios o lupus incompleto tiene mejor pronóstico, pero que la mortalidad atribuible sigue siendo similar, y que el perfil de anticuerpos que nosotros hagamos desde el principio nos predice las manifestaciones futuras de la enfermedad. Muy bien, muchas gracias. Eso era todo lo que traía para hoy. Si tiene